Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Lo social es central. Una conversación dedicada a la actualidad, educación, salud mental, fenómenos sociales emergentes desde el trabajo social y las ciencias humanas. Conduce Samuel Erices Riquelme. Ahí vamos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este viernes, un viernes especial, un viernes con unos invitados que vienen desde el año 2016. Esto ya parece volver al futuro, porque 3 egresados del año 2016, en cual corría una malla distinta de formación a la que tenemos hoy día, y la que dio fruto en esa salida alrededor de 40 personas aproximadamente. Entre ellas está Álvaro Durán, está Natalia Manso y está Valeria Chamorro acompañándonos hoy en la tarde. Corrección. Perdón. Valenzuela. Álvaro Valenzuela. Te dije que se me iba a ir el. Te dije que se me había ido el apellido. Tranquilo. Mi Alzheimer es terrible. Sí. No, pero bueno, lo cuento al tiro. Estábamos discutiendo lo mismo que en la mañana, estaba yo anotando los nombres y se me fue y no me podía acordar el apellido del Álvaro. Y lo he tenido al Álvaro acá en reuniones, es supervisor y se me fue. Pero bueno, muy bien. Cosas que pasan. Bueno, uno cuando ya está viejo, Álvaro, sí, la cosa va funcionando distinto. Pero bienvenidos, chiquillos, a esta su casa, a esta su radio, Universidad Central. Les da la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Muchas gracias. Para comenzar la conversación, preguntarles en qué están hoy día. ¿En qué está don Álvaro Valenzuela? ¿En qué está doña Natalia Manso? ¿Y en qué está la señora Valeria Chamorro? ¿Por qué señora? Porque eso pareces, querido. No. Estar de reencuentro, ¿no? Señora, ese no lo he perdido. ¿Te acuerdas cuando eso yo lo recuerdo. Oye, pero cuando le hacía clase y estábamos en clase y yo les decía, ¿y usted qué opina? Y cuando no, señora, y ya ahí hablaban al tiro, porque no, yo no soy señora. Cambiaba. Yo tengo recuerdos de ello, de hecho siempre me salía discusión, yo no soy señora. Sí, pues yo te decía la señora Manso. Sí. No Sí, soy señora, me decía la Natalia. Sí. Pero ahí hablaba. Oye, pero ¿en qué están, Natalia, hoy día? ¿Dónde anda? Yo estoy trabajando en el PPF Peñalolén, cariño para ellas, desde la red de infancia. En eso me estoy desempeñando ahora. ¿Y usted, señora Chamorro? Por Dios. Yo estoy en Un Techo para Chile, soy coordinadora de programa y llevo ya 2 años ahí en la institución. Ha sido una bonita experiencia llena de muchas cosas ligadas como a la realidad que vive hoy en día Chile. ¿Y don Álvaro? Bueno, yo estoy trabajando en la comuna de San Miguel. Llevo casi 5 años trabajando en salud. Estoy en atención primaria y bueno, ha sido una experiencia bastante importante porque he estado tanto en CESFAM como también en farmacia comunal. Todo lo que es como la parte de la atención primaria. Así que se ha aprendido bastante, ha sido una buena experiencia y contento de estar acá. Sí, porque en el fondo ustedes, algunos, bueno, Álvaro, yo me acuerdo que tenía sus intereses ligados a la salud desde pregrado. Estaba ahí, que quería, que la salud mental. Estábamos explorando. Por lo menos nosotros 3 estaba enfocado nuestro trabajo, por lo menos de pregrado, estaba enfocado a salud. Estábamos sí, yo recuerdo. En esa onda. Más también Fernanda Millahuinca, que también estaba en lo mismo. Que la tendremos que rescatar a Fernanda Millahuenca, porque creo que hoy día está también está en salud trabajando. Ella sí, pues parece que sí, pues también está en salud. Saludos, sí. Fernanda, cordialmente invitada. Está conectada, así que la traeremos. Oye, reencuentros. Pero esta tarde de reencuentros completamente, que vamos a hacer yo creo que un ciclo invitando a distintos profesionales ya hoy en día que son egresados de nuestra carrera y que en el fondo tienen mucho que decir, porque el Chile actual tiene de salud, tiene de infancia, tiene de superación de la pobreza, como pusimos en la publicidad en Instagram, que en el fondo nos sirven para analizar el contexto. Hoy, porque desde tu mirada de la vivienda, por ejemplo. Yo creo que está muy influenciado desde el estallido social, al menos, que se ha visibilizado aún más con el aumento de campamentos,
La crisis habitacional que sufre Chile hoy en día se ve reflejado nosotros día a día con las familias que atendemos a nivel nacional. Yo conozco un poco más la realidad de la RM y de Valparaíso, pero nosotros nos desplegamos en todo el país, entonces la realidad aquí en Santiago no es la misma que en el sur, por ejemplo. En el norte, con la crisis migratoria que hay, el aumento de campamentos, o sea, yo creo que desde los años 90 que uno no ve una crisis habitacional como la que hay ahora. Sí, fíjate, comentarte ahí, porque yo hace un par de semanas atrás escribí una columna precisamente del déficit habitacional, a propósito de un estudio que salió que habían 640.000 viviendas en déficit aproximadamente. Y fíjate que es bien impactante, porque escucharte a ti es también refrescar esos números. Bueno, obviamente en estas semanas o meses yo creo que ha aumentado mucho más el déficit. Entonces ahí también se ve una precarización que tiene que ver con los ámbitos en que están abordando tal vez los otros compañeros, no sé, infancia, salud. Claro, yo creo que la vivienda es un factor de los muchos que afectan hoy en día a la familia. El hecho de no tener acceso a una vivienda digna influye en la salud de la familia, de los niños, en infancia, en adultos mayores que han tenido que dejar sus viviendas porque no tienen para poder cancelar el arriendo, por ejemplo, o que creció la familia desde la pandemia, entonces han tenido que ampliarse con las otras generaciones que vienen y eso influye, yo lo veo mucho ahora con el auge de 82.000 familias que están en situación de campamento. Entonces, uno a lo mejor no lo ve, claro, tal cual cuando va a su casa, cuando vuelve del trabajo, pero nosotros lo vemos a diario cuando llega una familia solicitando quizá una vivienda de emergencia, que para uno que sí tiene una vivienda no logra ver el impacto que tiene esa vivienda para esa familia y que pueda acceder de manera digna a un lugar donde poder estar. Claro, porque pensando como en la familia que atiendes tú, o sea, en el fondo, en esta multidimensionalidad que tiene la familia, deben ser las mismas familias que atiende Natalia y que atiende Álvaro. Exacto. Sí. Y en ese sentido, ustedes, no sé, Natalia, por ejemplo, ¿cómo ustedes están abordando de las infancias y todo lo que tiene que ver con la vulneración de derechos relacionados a los temas de vivienda, salud? Claro, o sea, en realidad lo que hay que entender de infancia, que es una integralidad también de esta sinfín de factores que pueden estar vinculados a una vulneración de derechos. Ya la vivienda, por ejemplo, es una de esas. O sea, el que no se tenga una vivienda estable, o que, por ejemplo, esta vivienda no tenga problemas estructurales, también es algún tipo, no como nombrarlo como una vulneración como tal, pero sí perjudica, en realidad, como a la dinámica familiar. Ya, entonces, desde infancia... Y justamente con el tema de la pandemia, por ejemplo, se alteró mucho también las crisis dentro de las familias, ¿ya? Y eso también afecta en todo orden de cosas, ya sea también salud mental, como te decía, las dinámicas también dentro de la familia, las alteraciones, incluso hacinamiento dentro de las viviendas, y eso también en realidad se ha visto mucho hoy en día hasta la fecha. Oye, este panel está como bien completo porque ahora nos vamos como a salud. Esto ya parece el análisis, me gusta porque este viernes de reencuentro creo que va a ser un muy buen podcast para nuestros estudiantes y para los que nos están escuchando, bien ilustrativo. Y en salud, Álvaro, por ejemplo, ¿cómo lo dimensionas tú? Bueno, yo siempre he dicho que salud es bastante integral. Uno ve un poquito de todo, ya como dicen ahí en el buen chileno. Y efectivamente nos damos cuenta que, por ejemplo, una de las realidades que también, si relaciono lo que es vulneración de derechos, salud y vivienda, tiene que ver también con el tema del subarriendo. Y cómo eso también, por ejemplo, va afectando la calidad de la calidad de vida de las personas, tanto en materia psicosocial, funcionalidad familiar, pero también cómo afecta esto la parte biomédica de la persona, ¿ya? Yo trabajo justamente en la parte de salud, en la atención primaria, tomando en cuenta que nosotros convivimos con la comunidad permanentemente. Y en ese sentido, por ejemplo, uno visualiza que nosotros somos la primera respuesta que evidentemente tiene la población cuando hay un problema de salud. Y estamos atendiendo justamente a esa población FONASA, ¿ya? Esa población que muchas veces no tiene el recurso para pagar un bono, esa población que muchas veces, por ejemplo, no tiene mayor nivel sociocultural o socioeconómico, y en ese sentido también el rol de nosotros muchas veces también tiene que ver con educar, con informar, tenemos que hacer bastantes encuadres, refuerzos,
Trabajamos con poblaciones bastante vulnerables, ¿ya? Yo actualmente estoy en el sector más complejo de la comuna de San Miguel. Ya estamos viendo todo lo que es el casco histórico, la población Recreo particularmente. Y ahí también vemos justamente estos temas. La pandemia también ha golpeado bastante fuerte. Se ve temas justamente de hacinamiento, falta de espacios verdes. La estructura poblacional también te dice bastante de cómo se construye. Estamos con los fenómenos también, por ejemplo, de los condominios, de los edificios, estos guetos culturales que también es como una realidad un poco oculta, donde evidentemente algunas veces por cierto tipo de diseño la gente cree que esto funciona bien, pero en verdad nos damos cuenta que en términos de convivencia, la culturalidad, como bien digo, va afectando la vida barrial. Es como en realidad como una realidad incómoda también de hablar muchas veces. O sea, el tema de, por ejemplo, de estos guetos verticales que existen, ¿cierto? Claro. El tema del crecimiento también de las poblaciones, como se me fue la palabra ya, los campamentos, ya que también crecieron con el tema de la pandemia, y las vulneraciones en realidad que han servido, no solamente, o sea, han subido no solamente en niñez, sino que también así como en todas edades, ¿cierto? Hay mucha violencia intrafamiliar, eso también afecta directamente al desarrollo de la infancia, ¿cierto? Y también en adultos mayores. Fíjate, una cosa para agregar, yo también dentro de mis funciones me toca hacer trabajo comunitario, trabajo social comunitario y territorial, y nos damos cuenta que hay como una tensión entre lo que es la vida barrial horizontal y la vida barrial vertical. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, todo lo que es como el tercer sector se pierde muchas veces, por ejemplo, en estos espacios verticales, porque es una vida un poco más globalizada, más individual, son algunas veces como espacios dormitorios, ¿ya? Y en ese sentido también uno ve que la vida barrial está más enfocada justamente en este plano horizontal, en la junta de vecinos, en el club deportivo muchas veces, ¿ya? El sentido de pertenencia se pierde algunas veces un poquito con esta vida más vertical. Y muchas veces también a nosotros como trabajadores sociales, por lo menos donde yo intervengo, nos toca justamente trabajar con esas tensiones de la comunidad. Claro, pues y en ese sentido vuelvo como a Techo, a la Valeria, porque mira, o sea, este programa se llama Los Sociales Central y creo que trata de abordar precisamente esto, o sea, todo lo que nos sucede tiene un impacto social importante en el individuo, en la comunidad, como bien estamos relatando, pero claro, o sea, el tener una vivienda y esta famosa vivienda digna, y que hoy día hay todo un tema en la Constitución, esta nueva Constitución, qué es lo que es la vivienda digna, la vivienda propia, pero al final es la vivienda, digamos, según tu percepción o lo que tú has podido mirar, ¿qué importancia tiene el tener una vivienda hoy día para, no sé, 640.000 familias, 640.000 viviendas, perdón, para más de 82.000 familias? Yo creo que es como el puntapié inicial de una familia. Y no solo me refiero a las familias jóvenes. Nosotros atendemos un nivel muy alto de adulto mayor, sobre todo en regiones. En el sur, la precariedad habitacional es totalmente distinta a la que hay acá en Santiago. Allá la gente no tiene acceso al agua, no hay acceso a un sistema de alcantarillado, de electricidad. La mayoría de, por ejemplo, los desastres que ocurren en campamentos es por lo mismo, porque se toman de la electricidad del vecino y del vecino, tienen que sobrevivir con camiones aljibe que dependen directamente del municipio. Entonces siento yo que antes de uno llegar a esta instancia, yo veía mi casa, yo tenía un lugar donde dormir, donde no pasaba frío, donde estaba mi familia. Y recorrer campamentos en Santiago es súper crudo, porque hay campamentos, por ejemplo, en el Cerro 18, en Lo Barnechea, que uno baja al cerro y ve la realidad de familias muy acomodadas que tienen otra realidad, tienen acceso a la educación, tienen acceso a prender la luz, a tomarse un vaso de agua, y unos metros más arriba la familia no lo tiene. Y creo que es súper importante el tema del acceso digno, porque si bien hay políticas públicas que generan como que haya nuevos barrios, la palabra de integración se aumenta también, porque no es solo tener una vivienda, un sitio de 4 paredes donde poder dormir.
Es más bien el acceso a un sistema de transporte, el poder acceder, que esa familia tenga un vínculo con la comunidad. Nosotros igual trabajamos a nivel comunitario, para que la familia que comienza su vida en un campamento el día de mañana pueda acceder a una vivienda ya definitiva. No es solo mejorar las condiciones en un campamento o en familias allegadas o hacinadas, que es lo que veo yo también en mi trabajo, sino que más bien el sueño de la casa propia no sea un sueño, que pueda ser algo tangible, real, y que para esa familia el hecho de poder adosar quizás un dormitorio ya implica el cambio de que su hijo va a poder tener un espacio donde dormir, donde esa pareja que recién está empezando va a poder tener su propia intimidad, su propia independencia. Muchas veces esas familias crecen en familias de allegada o arriendan, y con el aumento de la inflación y todo, esa familia tuvo que dejar el arriendo y no sabe dónde estar. Oye, pero fíjate que han sido, esta primera parte nos lleva a una reflexión bien importante, porque en el fondo, aquí hoy día, yo creo, y lo repito, o sea, hay un invitado bien importante, porque siempre hemos hablado en lo social central de esta multidimensionalidad del individuo. Aquí han venido las directoras de fundación, aquí han estado exministras de gobiernos anteriores, profesores, entonces... Pero hoy día creo que se logra situar el tema en esta multidimensionalidad de la que siempre hablamos, pero que nos invitó en el fondo a escucharlo a ustedes, porque, o sea, hoy día estamos hablando de vivienda, estamos hablando de la infancia, estamos hablando de salud, y eso construye al ser humano de hoy, y es a donde nosotros estamos interviniendo. Así que para el segundo bloque nos vamos a ir para allá, porque ya han pasado más de 15 minutos de programa, así que nos vamos con el primer corte y la primera canción. Nos vamos con Rihanna. Muy bien. Muy bien.
Estamos presentando Lo Social es Central, una conversación dedicada a la actualidad, educación, salud mental, fenómenos sociales emergentes desde el trabajo social y las ciencias humanas. Y volvemos ahora sí con Álvaro Valenzuela, con Natalia Manso y con Valeria Chamorro. Oye, pero en realidad lo que estábamos hablando y retomando un poco la conversación, y lo que hablábamos un poco ahora entre música, que en el fondo Valeria nos decía, yo no había visto nunca tanta pobreza como la que he visto ahora. Ha sido muy chocante tener que ir a los campamentos ¿qué en el fondo te ha permitido eso a ti como profesional? Como estas miradas, porque tú me decías, yo estaba ajena a todo esto antes de llegar al techo a trabajar, qué sé yo, a pesar de que tuviste una formación de pregrado, pero llegar a trabajar parece que es distinto. O este es tu segundo, tercer trabajo, pero en el fondo eso, ¿cómo tú evidencias todo lo que está pasando? Yo creo que es chocante y qué bueno que sea chocante, porque el día que me deje de afectar es el día en que uno ya se naturaliza en el sistema. Siento yo y lo veo porque nosotros compartimos con municipalidades, gobernaciones, alcaldes en muchos casos que buscan ayudar como a esta familia, quizás sin directamente tener el vínculo con esa familia. Es chocante porque, insisto, nosotros, bueno, desde lo que yo llevo acá en la fundación, Techo hace catastros de campamentos y también hace catastros en función a cómo vive la familia hoy en día. Nosotros tenemos un centro de estudio, nosotros también vemos la realidad en diferentes comunas, en diferentes regiones, y afecta porque yo me acuerdo cuando uno era más chica y veía las noticias, el campamento salía en invierno, cuando se llovían y tenía que ir la municipalidad con los sacos de arena para... Y los nylon. Y esa era como la visión que había en esa época de los años 90, entrando a los 2000. Y volver a esa realidad que uno pensaba que ya no existían tantos campamentos, es lo que hablábamos con la Nati antes de empezar, que muchas familias llegan a un campamento por decisión propia. Ellos vivían como arrendatarios. Con la crisis que ocurre en el estallido social, mucha gente tuvo que dejar su espacio para vivir, se tuvo que ir con la abuelita, con la mamá, con el tío, y la familia creció y ya no es solo 2 personas, ahora son 6 personas, hay 2 dormitorios, el riesgo que hay ahí de hacinamiento, de promiscuidad es muy alto. Y la mayoría de los abusos que ocurrían tanto a infancia como mujeres ocurrían en esa época cuando no se podía salir, cuando uno tenía que andar con un permiso para poder hacer cosas muy puntuales y volver a su casa. ¿Cómo iba ella a denunciar a su agresor si vivía con él? ¿Cómo le iban a pedir que él desalojara la vivienda si vive ahí? Entonces quizás la temática de la vivienda, si bien es importante del hogar, despliega muchos otros problemas que tiene la familia hoy en día y que nosotros los vemos a diario. El acceso al agua, el acceso a la luz, el tema de cómo se organizan las comunidades. Yo hace mucho que no veía sedes comunales. Nosotros igual contribuimos con eso y las familias han empezado a organizarse en comunidad. Y eso se ha ido perdiendo, desde lo que uno ve desde su propia experiencia con los abuelos, con los tíos. La gente hoy en día muy poco se conoce con el vecino. Si a mí me ocurre algo, yo no sé a quién acudir, porque mi vecino no se va a involucrar. Y eso se ha retomado un poco en las comunidades que viven en la pobreza, en precariedad, no solo habitacional, sino de acceso a la educación, al transporte, a la salud. Entonces es un desglose de, o sea, verlo desde solo la mirada de la vivienda, yo creo que sería un error, porque la vivienda es solo un ámbito que afecta adicional a todo el otro que afecta a la familia hoy en Chile. Claro, porque en el fondo, tomándome y saltando un poco de Natalia, porque tú mencionas algo bien importante, que en pandemia o después, entre el estallido social, la pandemia, claro, surgieron una cantidad de abusos que me imagino te tocó ver, Natalia, te tocó abordar,
y que está esto tan fino que era denuncio al agresor, ya sea por violencia, por abuso sexual, pero estoy viviendo con él. O sea, ¿cómo lo abordan ustedes? ¿Cómo podemos, en el fondo, darle luces a las personas de poder trabajar eso? En realidad, lo que dice la Vale me hace mucho sentido, que era justamente también lo que estábamos conversando previo. El contexto de crisis nacional, en realidad, hace que se agudicen aún más las crisis dentro de las mismas familias también. El tema de los abusos, en realidad, siempre va a ser un tema complejo de abordar porque estamos en esta línea delgada de que si hablo o no hablo, porque si hablo dejo básicamente la embarrada en nuestra familia. Desarmamos familias básicamente también, porque tenemos que nosotros, por ejemplo, siendo un programa garante de derechos de infancia, cumplir también con la responsabilidad de alejar a los niños de este espacio que es vulnerador. Entonces, el tema de denunciar a un agresor en realidad siempre va a ser complejo por el tema de que muchas veces no tenemos dónde llevar en este caso a los niños o a esa mamá con su hijo a otro espacio, porque no existen redes de apoyo más que la que está ahí dentro, ¿cierto? Entonces, en realidad los abusos afectan en todo orden de cosas, no solamente desde lo que sucede como tal, sino que también a una historia de vida, a una historia familiar, a una cultura familiar también. Y en realidad yo que lo he visto desde dentro, trabajando con ese, un trabajo casi que de joyería. En realidad, apartar a los niños de esos espacios, el tema también burocrático de cómo se aborda dentro de la red Sename el tema de los abusos, porque por ejemplo, en lo que es mi realidad en realidad laboral, yo trabajo en un programa que es de leve a moderada, de vulneración. Cuando hay algún tipo de abuso, yo paso a ser constitutivo de delito. Claro. Por tanto, al ser constitutivo de delito, tenemos que obligadamente derivar a los niños a otro programa y ahí empieza la burocracia, ¿cierto? Porque tenemos este tema de que las listas de espera son gigantes, de que a veces tenemos que esperar 6, 8 meses a que puedan ingresar a un niño y volver a revivir los episodios también de violencia, que obviamente no están tampoco incluso ni resignificados, no están trabajados, y en realidad es complejo para esas familias, para esos niños, para esos papás también que han tenido que sufrir este tipo de vulneración que es gravísima, y siguen pasando y están aumentando aún más. Porque claro, nosotros es como lo que yo decía anteriormente, una realidad incómoda de hablar. Muchas veces me ha pasado así como, no, mejor no lo digamos, o mejor guardémoslo, y los niños pasan un proceso de años, en donde recién capaz de casi de 15, 10 años, recién empiezan con un proceso de develación de un abuso sexual. Claro. Entonces, es bastante complejo en realidad. Oye, y ahí como hay que pedirle un poco también al Álvaro, porque en el fondo ustedes desde salud, ¿cómo conviven con esto? Porque ya, tal vez el niño, este mismo niño que está siendo vulnerado, no sé, va a tener controles de salud en tu lugar, o ustedes a través de una visita domiciliaria o a través de levantamiento de información, tú te puedes encontrar con un caso de violencia, de abuso, de maltrato o de postración, porque aquí en el fondo tenemos la gama es amplia. Entonces, ¿cómo desde el modelo salud familiar, desde la bajada institucional, cómo ustedes en el fondo apoyan a las familias cuando cuando detectan casos, cualquiera que sean? Sí, buena pregunta, porque en el fondo pasa que... Para eso estamos, para hacer buenas preguntas. Esa es la idea. Bueno, nosotros normalmente se les pide a la dupla psicosocial de cada sector, tomando en cuenta que los SFAM trabajan por sectores, que hagan un despeje psicosocial, muchas veces por intermedio de entrevistas personalizadas, individuales, o también algunas veces por intermedio de visitas domiciliarias. Y en ese sentido lo que nosotros hacemos básicamente es poder un poco recuperar ese relato. También tratamos de no revictimizar, en este caso, al niño, niña, adolescente, pero hay que hacer un trabajo de despeje bastante prolijo, bastante profesional. Y en ese sentido también nosotros lo que tratamos de hacer como atención primaria es orientar, es informar también muchas veces cuando hay procesos de vulneración de derechos. Yo en el CESFAN también asumo el rol de referente de mejor niñez, entonces también en ese sentido es mi deber justamente poder educar a las familias, poder también de alguna forma encaminarlas respecto a qué decisiones deben tomar pensando en el plano más jurídico. Ya muchas veces, por ejemplo, llegan situaciones por estupro, o llegan, por ejemplo, situaciones también por, como decía Natalia, por abuso sexual, violación, ya.
pero jugamos con esta línea sutil de decir, bueno, no lo digamos, bajémosle un poco el perfil. Muchas veces también yo creo que asociado un poco a un nivel de privación sociocultural, pero en ese sentido también jugamos un poco con el deber ser, ya en el deber ser como profesional, con el código ético. Cuando también, tú dices jugamos, es como el rango en que te mueves. claro, porque también hay un marco legal y ahí vamos de alguna forma nosotros jugando un poco a este efecto más piramidal, Ya. ya que incluso la organización también de Mejor Niñez funciona así. Claro, Entonces, igual dejamos hacer una acotación con respecto a eso, porque a lo que vamos con el tipo de la burocracia, ¿cierto? Porque nosotros cuando se detecta algún tipo de abuso sexual, hay todo un protocolo que se debe seguir. Entonces, claro, en este marco legal que también habla Álvaro, es importante también hacer la denuncia a Fiscalía, que después eso pase a Carabineros, se haga el trámite. o sea, ahí, entonces, dicho de otra forma, los famosos flujogramas, Exacto. ya que tenemos en todos lados. Que está en todas partes, en realidad. Entonces, en ese sentido, nosotros, en nuestro deber, justamente también hay un tema clínico en términos de salud, de un respaldo, de ingresar esta información también a la ficha familiar, de poder informarle al equipo de salud, al equipo de cabecera, justamente que hace un acompañamiento de estos casos. Pero en este tipo de situaciones, para responder tu pregunta, tiene que ver también netamente con una información jurídica y en ese sentido tenemos bastantes maneras de poder intervenirlo. Ya las derivaciones asistidas, una medida de protección, ya o también un acompañamiento cuando en este caso las familias no saben muy bien qué hacer. Uno también como profesional puede prestarse e ir en compañía de ellos también para hacer alguna denuncia, en términos de relato y bueno, hasta lo más básico, justamente un poco la contención. Porque muchas veces también esto provoca nervios, provoca muchas veces una mala toma de decisión y la idea es que eso no ocurra. Claro, fíjate que escuchando pienso en esto que plantean varios autores, que tiene que ver con la fragmentación del sujeto social, que yo creo que ustedes en su minuto lo abordaron y todo, y porque, claro, o sea, no hay una atención única, no vamos a poder en un solo lugar solucionar todas las problemáticas de las personas y se sitúan en esta fragmentación que al no estar interconectado, esta famosa interdisciplinariedad, el trabajo en red y todo esto que debiera suceder, seguimos en el fondo vulnerando derechos, porque imagínate, la persona tiene que estar en este relato, a veces repetirlo en salud, me pasó esto. Y el mismo niño que va al colegio tiene que repetirlo, no sé, va con la Natalia, tiene que repetirlo. Va a la Valeria, ¿sabes, su Samuel? institución, Ahí y también tiene que depende repetir harto el relato. del profesional, porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, si yo abordo el caso se queda con Álvaro. No se queda, por ejemplo, con Pepito, con Juanito, no. Porque ahí es cuando ya revictimizamos a la persona. Exacto. O sea, si pasa, por ejemplo, por el psicólogo, por el matrón, por el médico, en el caso de salud, ahí estamos haciendo alusión a lo que dices tú. Pero fíjate cuál es mi reflexión, es que en el fondo, aunque tú no quieras, hoy día el sistema está organizado de esa manera, aunque tú no quieras, tú lo puedes guardar contigo, pero tú lo estás resguardando en tu institución. Claro. Que en tu institución no pase. Pero este niño o mujer que no pase en va al colegio y en el colegio no tiene que ir a hablar con la dupla. Claro. Y va a hablar con la dupla y la dupla no tiene cómo saber que ya el niño o la persona lo contó. Y el niño va a ir a la casa y es de un campamento. O la familia de un campamento, va a ir la Valeria con techo, con todo, a levantar información. O sea, la cadena se rompe. La cadena, claro, en este caso como de protección frente al relato, claramente que está como trastocada, ¿cierto? Pero lo que se entiende ahora y lo que se debe hacer en realidad en términos, lo que se espera como cuando hay una develación de algún abuso sexual, es que ese relato sea grabado, o sea, redactado a cabalidad con detalles, cosa de que ese relato después se entregue y pueda no ser repetido y no revictimizado en este caso de la persona. Sí, pero mira, estoy pensando incluso más allá del abuso sexual, estoy pensando como en la violencia intrafamiliar, claro. Estoy pensando la como vulneración de derechos, en la vulneración de derechos en general. Justamente en eso no pasa. Cuando tenemos estos casos donde van como de institución en institución, de programa en programa, donde tienen que contar una y otra vez, que nos pasa mucho el tema de que, pero es que ya se lo conté, por ejemplo, a la señorita que me entrevistó primero, ¿por qué se la tengo que volver a contar a usted? Ahora se lo tengo que contar a no sé quién más. Entonces, claro, se rompe la cadena también por ejemplo, algo muy breve, o sea, en el caso, por ejemplo, mío, yo ahí lo que trato de hacer muchas veces es lo que es la coordinación intersectorial. Claro.
o sea, eso puede amortiguar un poco esta reflexión de lo que estamos diciendo de que el relato pasa de dispositivo en dispositivo. Déjame cortarte un poquito. ¿Sabes por qué lo intenciono y lo intenciono que aparezca en la conversación? Porque nos están escuchando estudiantes. Y muchas veces nosotros tenemos estudiantes que estamos formando todos los días. Y muchas veces uno les dice, mira, el trabajo intersectorial es importante, el trabajo en red es importante, que tú te conozcan con la persona que trabaja en el mismo lugar que tú es importante. Sí. Entonces, eso en el fondo tal vez reforzar el trabajo intersectorial, el trabajo en redes, cómo lo vamos trabajando y cuál importante es para un trabajador social, pero más importante para la persona. Exactamente, yo creo que es fundamental el trabajo, de hecho hace un rato lo iba a decir justamente, porque creo que el trabajo incluso con una dupla, la coordinación entre la dupla es súper importante porque presta contención más allá del trabajo de intervención como tal, ¿cierto? Pero el trabajo intersectorial es relevante para todo tipo de vulneración, por ejemplo, de temas de vivienda, porque claro, son temas que a las familias muchas veces les cuesta hablar, que les cuesta tratar en realidad y abordarlo una y otra vez, claramente que desprotege, ya desde todo índole. Álvaro. Sí, mira, nosotros por ejemplo en la comuna estamos trabajando de forma intersectorial, hay una mesa proteccional y el trabajo intersectorial es súper importante en el sentido de que uno primero se conoce. O sea, desde lo más básico, sabes con quién trabajas, sabes quién es la dupla del colegio, trabajas con educación, con salud, con el área judicial, municipio, etcétera. Y en ese sentido también es importante porque muchas veces uno puede prevenir. Yo creo que por ahí también es una palabra clave, prevenir, y justamente también de alguna forma adelantarse a situaciones para evitar errores que muchas veces tienen que ver con la sobreintervención, que muchas veces también tienen que ver con realizar trabajos que no cumplen con los objetivos que uno co-construye con la persona. Porque algunas veces uno peca como profesional con el paso del tiempo de definir, bueno, yo creo que esto se hace así, y metodológicamente es incorrecto. Por eso nosotros, por ejemplo, en salud familiar tenemos un plan consensuado o un plan co-construido. Yo no saco nada con decir que la señora necesita una canasta de alimentos, si a lo mejor la señora necesita capacitarse. Entonces, en ese sentido, hay que conversar con la familia, hay que construir y paralelo a eso, hay que justamente tener esta coordinación que puede ser vía remota, telefónica, presencial. Yo en lo personal me gusta más lo presencial, soy un poquito más chapado a la antigua. El antiguo Álvaro. El antiguo Álvaro. Ahora estoy más moderno. Ahora es videollamada. Pero en ese sentido yo creo, como para rematar un poco esta frase, decir también que la coordinación intersectorial es crucial. Y creo que el trabajador social tiene que sí o sí manejar eso en el sentido de la intervención, en el sentido de cómo uno va de alguna forma trabajando este tipo de casos que muchas veces son de alta complejidad. Me parece que en el fondo esto contribuye, o sea, escucharlo a ustedes sin duda contribuye. Valeria, desde el trabajo intersectorial, desde lo que tú haces, trabajo en red, yo creo ¿es que importante o no es importante? Con lo que usted hablaba de que nos escuchan... No me diga usted, si somos colegas hace muchos años. Nos escuchan estudiantes. Claro. Yo creo que el mensaje, más allá de si uno es hace bien su pega o no, es la responsabilidad de cómo afecta mi trabajo a un otro. Yo creo que en el área que uno esté, vivienda, educación, salud, en el área hasta de un plan de gobierno, creo que el quehacer se ha perdido, porque uno comparte con muchos colegas, municipios, gobernaciones, el área de programas de infancia, de salud, de lo que sea, y yo he visto que la gente, uno subestima a las personas, la gente sabe muy bien cómo funciona el sistema. Cuando uno los contacta es como, no, pero yo ya hablé con ella, no, pero ella es de la municipalidad, entonces ¿usted de dónde me llama? Porque ya hablé con él y con la no sé cuánto. La gente está acostumbrada, tristemente, a la segregación de esta intersectorialidad que uno busca. Yo trabajo con arquitectos, con ingenieros, con constructores, con otros colegas, con gente que trabaja desde haciendo un plano de una vivienda hasta cómo se construye. Yo creo que el quehacer y la responsabilidad que yo tengo frente al impacto de la vida de un otro es como lo que yo rescataría un poco del trabajo. Porque yo, por ejemplo, me he vinculado con voluntarios, estudiantes de la educación media, de la educación universitaria, que ellos van solo con un fin de poder
contribuir en esta familia, el quehacer también es responsable porque ahí va a vivir una familia. No es solo construir una vivienda, armar unos paneles, poner el techo, es pensar que eso que yo hago le va a afectar a un otro. Y creo que ahí es lo que dice un poco los chiquillos, de que yo puedo mejorar la atención de esa familia desde cómo yo soy con esa familia primero, de cómo la recibo y cómo la persona se va una vez que ya uno lo atiende. Mira, ha sido bien interesante este bloque y nada, yo creo que vamos a continuar en el otro, ya va a ser el bloque más final, así que nos vamos ahora a este corte con Luciano Pereira. Estamos presentando Lo social es central, una conversación dedicada a la actualidad, educación, salud mental, fenómenos sociales emergentes desde el trabajo social y las ciencias humanas. Hoy volvemos a este último bloque de día viernes, este viernes de reencuentro que nos ha dejado y nos está dejando grandes reflexiones y enseñanzas desde la palabra de gente del año 2016 que egresa de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central de Chile. Un poco para hilar toda la conversación, y ya también lo estábamos adelantando,
hay un tema que siempre permea las intervenciones sociales y que a veces tiene adeptos o tiene detractores, que es una palabra que uno cuando la dice genera adversión, animadversión y muy pocas veces cercanía, pero que tiene que ver, prepárense, con el asistencialismo. Porque dentro de todo lo que ustedes mencionan, y dentro de lo que ustedes ya llevan años de trabajo, años trabajando con distintas personas, abordando distintas realidades, ¿qué piensan hoy día o qué pensaban o hay alguna diferencia entre la concepción de asistencialismo que tenían en pregrado a la concepción que hay hoy día? O sea, ¿cómo la valoran ustedes o no la valoran en el tema del asistencialismo? Valeria. Es lo que hablábamos recién con la Nati, que en el pregrado, en la escuela misma, uno como que crecía con esta concepción de que era malo, que la idea era poder construir un trabajo social crítico y que generara un poco más... Estamos hablando del año 2016. Más o menos. Yo lo recuerdo desde... Antes, porque ustedes egresaron en el 2016. Podría ser antes, sí, el 2012, cuando más entramos, o menos. tal vez, sí. Yo lo recuerdo desde el primero o segundo año que uno convive con gente que ya iba en tercero o cuarto y el ejemplo tan sencillo era de una persona tiene hambre, el asistencialismo iba y le daba el pescado. El trabajo social crítico iba y le enseñaba a pescar. Esa persona resolvió su urgencia de el poder comer con enseñarle a pescar. Exacto. Pero yo creo que esta palabra que genera mucho resquemor en algunas personas y que desde el aula quizás uno no lo ve tanto, desde la experiencia más profesional yo creo que es necesaria en ocasiones. Porque si una persona hoy se le quema una vivienda, yo no puedo enseñarle a construir una. Yo necesito resolver su urgencia de un dormitorio donde poder dormir. Y quizás mañana le puedo enseñar a construir una vivienda. Entonces siento que el ideal es que no sea uno o el otro, sino que se puedan ser ambas, dependiendo de la necesidad de la persona que acude a uno. Y finalmente uno no sale a buscar la necesidad de la familia lamentablemente llega a uno y no solamente llegó a nosotros, llegó a otra colega, a otro programa, a otra institución, a otras fundaciones que muchas veces uno no conoce cuando trabaja en el sector público y que tiene más vínculo con el sector más privado, que hay muchas fundaciones, instituciones que trabajan con la familia desde un otro ámbito. Entonces siento que buscar esta separación es casi una... no sería posible, yo creo, en la realidad misma del trabajo. ¿Qué dijo el otro? Habemos dos más acá. Sí. No sé, Natalia, Álvaro. No, ¿Qué y en piensan realidad ustedes? yo pienso básicamente lo mismo que está diciendo estábamos conversando, como decía la Vale anteriormente, y efectivamente, o sea, si no hay una mezclatura entre ambas también formas de intervenir, yo creo que no tenía sentido sin ir más allá. Las realidades sociales y familiares son diversas, ¿ya? Y atendiendo también a eso, un ejemplo, y es que hemos estado hablando todo este programa, en realidad es este mismo estallido social, la pandemia por sobre todo también, que trajo crisis socioeconómica fuerte, ya, porque muchos trabajos se fueron, gente que tuvo que vivir en campamentos se trasladó a vivir en campamento. Entonces, claro, tenemos este tema de que mucha gente dejó de producir, de tener un ingreso fijo, y no tenía básicamente nada que comer. Entonces nosotros, por ejemplo, lo veo desde lo que nosotros hicimos, que no tenemos los recursos tampoco de alguna institución así como gubernamental que nos pudiese ayudar, como por ejemplo las cajas de alimentación de la municipalidad, por ejemplo. Y nosotras nos buscamos ayuda en privado, en donde fuese en realidad, y armamos también unas cajas de alimentación para las personas en nuestras familias que sí eran altamente vulnerables en todo sentido, o sea, sobre todo lo económico y también atendiendo a lo que estaba pasando en la realidad social. Y en realidad eso fue lo que hicimos, muy muy acotado, claramente, porque nuestro universo de atención no va más allá de 100 y algo niños, pero fue algo que se repitió en diferentes programas, no solamente de la corporación en la que trabajo yo, sino que en otros programas de otras corporaciones y en otros programas de mayores complejidades también. ¿Y Álvaro, dirime Álvaro o continúa en este análisis? No, yo tengo algo que decir. Bueno, evidentemente, a diferencia de las chiquillas, yo trabajo en un lugar aquí hay la escoba, donde tenemos más de 35.000 personas inscritas. Y en ese sentido... situemos que esto es un CESPAM. Exactamente, sí. Recordando un poco el contexto, estamos en un CESPAM, atención primaria. Y en ese sentido,
35.000 personas obviamente divididas en sectores, donde tuvimos ejemplos súper concretos donde la gente llegaba al CESFAM pidiendo bolsas de mercadería, apoyo por ejemplo en los servicios de aseo y limpieza, que también es importante, que eso no hay que tampoco dejarlo de mirar. Sí. ¿Ya? Básico. Y nosotros por ejemplo ahí lo que hicimos fue un trabajo netamente, volviendo al tema anterior, del segundo bloque, lo que es la coordinación intersectorial. Ya nos coordinamos mucho con el municipio, con el departamento social y también nos coordinamos mucho con la Cruz Roja. Ya la filial fue para nosotros importante en ese sentido. De hecho estamos trabajando con una estudiante en práctica acá de la universidad, un mapa de georreferenciación justamente para poder plasmar esta ayuda que se entregó. Y como decía la chiquilla, efectivamente el asistencialismo tiene una cuota de estigmatización, pero también creo que es importante mirar esta palabra porque recuerda un poco el origen del trabajo social. ¿Ya? Vamos haciendo cátedra aquí, po. Sí, pero es verdad. Obvio. Ya que estamos en la universidad, Partamos de lo básico. obvio. pero obviamente uno lo recuerda, yo tengo memoria fotográfica, entonces por eso me acuerdo. Y en ese sentido, la mirada un poco más filantrópica de lo que es el trabajo social, creo que uno tiene que hacer memoria de eso, pero también para poder actuar y para poder decidir. Y también me tocó mucho trabajar con las unidades vecinales por estos comedores solidarios, que salían en la televisión, en las redes sociales. Las llamadas ollas comunes. Las llamadas ollas comunes. Ya estos comedores que efectivamente también, yo en lo personal tuve harta coordinación con ellos también para poder definir días de almuerzo. Uno dice, chuta, a lo mejor suena sencillo. Curiosamente no es sencillo. No es sencillo organizar el día que la gente come. Porque distinto es cuando yo organizo una hora de salud por morbilidad, por cardiovascular, por control crónico, descompensado, Claro. alguna horita de salud mental, pero acá estamos viendo la comida. Entonces, eso igual son cosas que al final del día tensionan y genera igual un desgaste importante en el profesional. Por eso también el llamado ahí al autocuidado, que es importante. Que se lo vamos a abordar en Que otro no somos en programa. otro momento. Ahí Sí, el porque autocuidado. esto necesita Sí. el autocuidado o en el fondo, distracciones que tenemos que tener los profesionales. Oye, se nos Exactamente. está acabando el programa, así que darles los últimos minutos para que se puedan despedir, saluden a sus familias, sus alianzas en los trabajos, porque igual hay gente que los está escuchando de sus Sí. lugares de trabajo, sus familiares, así que Sí. darles este minuto para que también se puedan ir despidiendo. No, dar las gracias primero por la instancia de poder volver a la casa de estudio, donde uno surge finalmente allí como profesional. Y el mensaje es ese, es juntarse, reflexionar un poco, filosofar del trabajo, y que siento que todas las áreas, ya sea de salud, vivienda, están súper interconectadas en cómo mejoramos la calidad de vida de las personas. Y eso, saludo a mi equipo de trabajo de techo, a la Silvia, a la Caro, a Ángel, a la Carmen, que somos un tremendo equipo, así que mil gracias por la invitación. De hecho, que alguna vez anduve por techo, pero no lo que... Otro día lo profundizamos. Claro. Natalia. No, yo también lo mismo, sumándome a las palabras de Valeria, en realidad, un agrado siempre. Hace rato no pisaba la universidad, en realidad, volver al alma mater. Sí. Así que siempre es bueno tener estas instancias de reflexión, de análisis, que a veces se pueden volver en algunas ocasiones medio tediosas, pero para mí fue muy agradable. Muchas gracias. Así que, y también mandar un saludo a mis compañeras de trabajo, mis compañeros y mi compañero de trabajo de PPF Peñalolén, que de verdad me saco el sombrero con mi equipo de trabajo porque trabajamos arduamente, con hartas crisis todos los días y de verdad que ahí bien orgullosa de mi equipo. Ya. Bueno, y yo agradecer primero a ti, Samuel, porque ya nosotros nos conocemos. Todos nos conocemos. Todos nos conocemos, sí, pero hemos tenido la ¿Qué te oportunidad Pasa con de Alzheimer. compartir. Me quedo con grandes recuerdos acá de la universidad. Contento también porque para mí igual es una buena instancia estar acá en la radio y poder conversar un poquito, como decía la Valeria también, un poco de reflexionar, de filosofar. Yo me escapé del trabajo, así que no creo que nadie me esté mirando. No, Ojalá. Después ojalá. el No, lunes pero el sobre azul. sé que tengo ahí algunos Puede amigos, dársela de amigas que influencer. me están mirando, así que también les mando hartos saludos. Y como te digo, también agradecerte a ti por el espacio y espero que en algún momento podamos volver a
Oye, a reencontrarnos. una acotación bien importante que nadie se le ocurrió nombrar también a nuestras familias también, que Pues nos yo les dije, apoyan por para supuesto. desarrollarnos Mamá, todos papá. los días Es que laboralmente. yo me escapé, entonces me está mirando. Así que Su también un familia los abrazo están a ellos, a apoyando cada hace uno, rato. así que por ellos también estamos aquí. Oye, Sí. ya, Gracias. mira, ya estamos finalizando, darle las gracias porque, mira, volver a la universidad creo que es bien importante y recibirlos como lo recibimos también hoy día, muy contentos porque hayan vuelto. Así que, nada, Feliz. cordialmente invitados y nos vamos cerrando este programa con Mon Laferte.